fermentación, etc. ¿Ya? Que nos permite tener un producto terminado. Por lo pronto, entonces, hablaremos de vinos. Vamos a hablar inicialmente de la producción de este tipo de vinos con todas sus etapas. Ahí está descrito como el grueso de las etapas de la vinificación de un tinto. Y lo más probable es que hoy día alcancemos a llegar hasta más o menos la inoculación, quizás fermentación alcohólica. Vale, probablemente yo creo que vamos a terminar en inoculación. Todo parte con la cosecha. Recordemos que podría ser mecanizada o manual, y esa fruta es transportada hacia la bodega. En esta bodega, la fruta se recibe en el patio de recepción. En dicha instancia, no solamente se va a vaciar la fruta en la tolva, sino que también tomamos algunas medidas, tomamos muestras y hacemos mediciones de algunos parámetros iniciales importantes, cosas que ustedes van a tener que hacer, de hecho, también el día de la vendimia. Dentro de las mediciones que tenemos que hacer, evidentemente está la acidez, pH, grados Brix, con eso ya tenemos cubierto gran parte de lo que debiésemos, teniendo en cuenta que eso es parte de lo que determina si vamos a hacer alguna corrección o no. ¿Vale? Cuando vemos escrita la palabra FAN, o más bien la sigla FAN, hace referencia al nitrógeno fácilmente asimilable. Es decir, aquella fracción de nitrógeno que la levadura es capaz de consumir. ¿Se acuerdan que en el práctico de insumos hablamos del fosfato diamónico? Bueno, el fosfato diamónico es una fuente de nitrógeno externa a través de la cual nosotros le damos comida a la levadura. Le damos el nitrógeno que necesita para poder reproducirse, para poder de alguna forma también reparar su estructura en la medida en la que lo necesita. Dicho esto, entonces, y con base en esa información, es que muchas veces vamos a, o podríamos inicialmente realizar correcciones con estos productos que ustedes ya conocen. La fruta llega, se vacía en la tolva, esa tolva generalmente moviliza la fruta hacia su salida, al tornillo sin fin, y luego eso cae en una cinta transportadora, que puede ser una mesa de selección o bien una cinta elevadora, depende ahí como de la disposición específica que definamos. Bien, luego vamos a llegar al despalillado y molienda. ¿Cuál es el objetivo del despalillado? Perfecto, eso es, tal como dice su compañero, separar la valla del racimo, eso es todo. ¿No hay más? Pero ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la idea a través del despalillado? ¿Qué queremos conseguir separando la valla del cuadro? ¿Qué ganamos? ¿Qué es lo positivo de separar la valla del raquis? Que al moler el raquis no nos cambia el sabor del mosto, o que le agreguen cosas que no queremos. Perfecto, en el fondo implica eliminar una fuente de piracinas y una fuente de taninos que son súper desagradables, ¿ya? O tienden a ser generalmente muy poco elegantes, son bastante astringentes. Entonces, despalillando ganamos eso, ganamos espacio, porque las vallas separadas del raquis ocupan menor volumen que el racimo entero, lógicamente, ¿cierto? Bien. Y la molienda, que también la observamos en algún momento cuando hablamos de la máquina moledora, también persigue un objetivo súper claro, que es liberar el mosto, ¿cierto? Revienta la valla y con eso libera el jugo. ¿Qué ganancia tenemos liberando el mosto?
¿Por qué hacer eso y no simplemente dejar la fruta tal cual? Ok, la liberación del mosto en el fondo es eso, efectivamente. ¿Y qué ganamos con eso? Extraer el jugo, porque eso es lo que necesitamos, que se convierta en vino a futuro. La levadura no puede ingresar en una valla. Ya. Nosotros tenemos que liberar el mosto, que en el fondo es el agua con el azúcar, que se va a comer la levadura. Por tanto, para el logro de la fermentación tiene que haber liberación de mosto, necesariamente. Durante el desparillado parece que revientan un poco las vallas y hay liberación, pero no tanto como en la molienda. El contacto, por otro lado, de las partes sólidas con este mosto que se está liberando permite la extracción de compuestos desde las partes sólidas, de la piel, de la semilla, por ejemplo, hacia el mosto. Por tanto, todo el color del vino, en realidad, se lo debemos al color que pudo ser extraído desde las pieles en una primera instancia. Ahí se menciona que el hacer la molienda favorece o facilita el transporte. Y es verdad, es más fácil movilizar una fruta despalillada y molida que simplemente una fruta despalillada o simplemente racimos enteros. ¿Se acuerdan de la bomba de vendimia cuando hablamos de maquinaria? Recuerdan que la bomba de vendimia tenía un tornillo sin fin en su interior que le permite movilizar partes sólidas. Bueno, si son solo partes sólidas, la bomba igual no funciona bien. Tiene que tener mosto liberado. Esto que ven acá es una disposición útil dentro del patio de recepción. Es decir, desde la colba de recepción cae la fruta hacia la mesa de selección, que es una transportadora horizontal. Puede ser vibradora o no, da lo mismo. Aquí podemos poner un par de personas a que limpien, saquen racimos, saquen aquella fruta que esté en mal estado, hojas, etc. Luego la centelladora y lleva la fruta hacia la despalilladora con moledora, eventualmente. Cae la fruta despalillada a una mesa vibradora que lo que hace es permitir una segunda selección por limpieza. Esta disposición, donde tenemos dos instancias en las que hacemos una limpieza o una selección, si se quiere, de racimos y luego de bayas, nos permite obtener un producto súper limpio, en el sentido que no tiene realmente ningún material extraño, lo cual es muy favorable. Sin embargo, hacer esto es caro, implica un costo importante. Un costo que no puede ser cubierto por todo tipo de productos, sino que en general veremos que la selección como instancia, como etapa o subetapa, es para aquellos productos que son más caros. Porque de lo contrario, los costos se escapan un poco de lo manejable. Ya, lo que vemos acá, en teoría, es la recepción. Ahí está cayendo, está vaciándose los beans con la fruta que estaba totalmente a mano. Fíjense, sale de la torre impulsado por el tornillo sin fin que va girando, cae la fruta en la cinta transportadora. Recuerden que el objetivo del movimiento del tornillo sin fin no es reventar, no es liberar mosto, igual pasa, evidentemente, pero no es objetivo. Ahí tenemos una persona que está sacando hojas, sacando algún material extraño que pudiese pasar, y esa fruta no va hacia nada, sino que cae dentro de la despalilladora. Ahí está entrando en la despalilladora. Acá no se está moliendo, acá la moledora está desplazada hacia un costado, sino que simplemente cae la fruta dentro de un vino. Luego nos vamos a la parte posterior de la despalilladora y salen los racimos, o bueno, más bien los escobajos, sin bayas. ¿Vale? Esa es la verdad, así es como debería ser.
Entonces, claro, pareciera como que es perfecto, sin embargo tiene sus peros. La máquina igual dentro del proceso rompe algunos escobajos y esos escobajos igual la atraviesan y salen junto con la fruta. Entonces, por eso a veces incorporamos además una etapa de limpieza post-desparillado, ya para poder sacar ese material. En el fondo vendría siendo esta mesada. Bien, luego hemos desparillado, luego molimos y con esta bomba de vendimia lo que hacemos generalmente es empujar la fruta por el mosto hacia su lugar de destino. Pero antes podemos opcionalmente hacer pasar ese mosto con esas partes sólidas por el interior de un intercambiador de calor. Intercambiador de calor es un aparato, como ven ahí, tubular, con un circuito de una categoría de acero, por cuyo interior circula el mosto. Y en ese tránsito baja su temperatura. No baja porque sí, sino que en realidad el intercambiador está recubierto, tiene una doble capa, está encamisado. Y por dentro de esta doble capa circula un refrigerante que se llama glicol. Entonces, en realidad es una mezcla de glicol con agua. Y esta mezcla tiene un punto de congelamiento súper bajo. Por lo tanto, podemos enfriar esa mezcla a temperatura bajo cero sin que se congele. O ya fácil, pues menos 5. Entonces, claramente, a menos 5 podemos bajar muy importante la temperatura de un líquido que entre en contacto con esta mezcla de líquido. No se le agrega el vino, no se le agrega el mosto, sino que en realidad el trabajo de este refrigerante ocurre por contacto a través de una superficie. Este es el tubo del intercambiador, una sección del tubo, y en un sentido circula el mosto, pero por fuera de la cañería está encamisado por el que circula en sentido contrario el glicol. Entonces nunca se tocan, jamás. Pero el glicol enfría la cañería por la cual circula el mosto y ahí baja la temperatura. Un sistema súper sencillo, en realidad que basa su efectividad en el contacto, en la superficie de contacto entre una superficie y otra, no entre un líquido directamente con lo que queremos enfriar. ¿Y eso para reemplazar la fermentación? Bien, excelente. Es para poder llevar a cabo más tarde algo que se llama maceración pre-fermentativa. Nos permite en el fondo retrasar la ocurrencia de la fermentación. Así es. Así es. Bueno, habiendo no pasado por esto, por este intercambiador o por otro sistema de frío, la fruta desparillada y molida junto con el mosto tiene que ser conducida a un estanque. Ese estanque o cuba va a recibir ese material y el proceso en el que nosotros llevamos y dejamos esta fruta desparillada y molida en el estanque se llama encubado o encubo. Los estanques generalmente son de acero, evidentemente, tienen varias válvulas, un par de portalones, son como las escotillas por las cuales uno puede ingresar, normalmente una abajo y otra arriba, y tenemos este encamisado, ¿vale? Que de nuevo es una doble pared, por cuyo interior puede circular glicol también. Por tanto,
para mantener las temperaturas, o regular la temperatura, nosotros vamos a hacer uso de este encamisado que se llaman chaquetas o camisas, pero por nombre sí. Y funcionan con el mismo principio que conversábamos recién, es decir, enfrían la parte externa y con eso, en teoría, le quitamos calor al sistema. Bien, este proceso de transportar la fruta de espalilla molida hacia el estanque generalmente está impulsado por la bomba de vendimia, que es lo común y tiene un tornillo sin fin, que empuja con alta fuerza. Entonces, ¿cómo sería la disposición si quisiéramos? Ahí estamos de nuevo, vaciando la misma historia. La fruta es elevada, ahí cae de nuevo a la misma despalilladora que vieron anteriormente. Esta despalilladora haciendo la pega, aquí sí estamos moliendo y cae además en esa es la torba de la bomba de vendimia, fíjense, estaba la estructura de la torba, o sea, la bomba de vendimia, que es esa. Y la bomba de vendimia conectada a esta manguera empuja realmente la mezcla de mosto con partes sólidas hacia ese tanque. Así. O sea, ahí va llenándose este tanque progresivamente. Ustedes ven que hay un poquito de como restos de escobajo, no es bastante poco, ¿ya? Podríamos optar por sacarlo, claro que sí, pero eso ya es opcional. ¿No altera el sabor? Un poquito. La producción es muy baja. Si creemos que podemos retirarlos, lo podemos hacer, no sé. Ustedes van a darse cuenta cuando procesen la uva que efectivamente pasan restos de escobajo. Y si los pueden sacar, fabuloso. Si no, bueno, no es tan grave. Bien, entonces hemos logrado llegar con la uva a la bodega, hacer las mediciones iniciales, planificar las correcciones, hicimos una selección, ¿cierto? Un proceso de limpieza. Luego, esa fruta despalillada, potencialmente molida, es transportada hacia el estanque, donde debiese terminar, ¿cierto? Y en este proceso de incubado es cuando nosotros podemos hacer las correcciones, es donde nosotros podemos hacer la aplicación de algunos productos, como la corrección de acidez, ácido tartárico, el uso de taninos, la aplicación de sulfuroso, etc. El contenido nutricional se refiere ahí al nitrógeno. Ahora, si yo necesito que el estanque, el contenido del tanque, empiece a fermentar ahora, tiene sentido que le ponga el nitrógeno ahora. Pero si necesito que tras una semana de maceración en frío empiece a fermentar, no le voy a poner la corrección nutricional ahora, se lo voy a poner junto con la levadura. Eso es importante. Si no le vamos a estar dando nitrógeno a microorganismos que en realidad no queremos que se desarrollen. Después del incubado, es factible, opcional de hecho, realizar un sangrado. Ya un término que venía comentado en el protocolo que revisamos ayer. Y un sangrado consiste en la remoción de una parte de la fracción líquida. ¿Ya? Eso. Entonces, si lo llevamos a un caso más práctico, imagínense tenemos 1000 kilogramos de uva. Tenemos un rendimiento de mosto del 60%. Yo les pido que realicen un sangrado, es decir, que remuevan un 10%. ¿Cuánto mosto queda? Después del sangrado. De 1000 kilos quedan
Si el 60% quedarían en 600 kilos. Recuerda que el rendimiento de mosto permite transformar los kilos a litros de mosto. 600 litros. Exacto. Bien. 600 litros. Si le quitamos el sangrado de 600 litros, serían 60 menos, ¿Ya? que el 10%. Quedarían 560 litros de... 540. 540. Hagámoslo igual, por si no cacharon. Ah, excelente, muy bien. Hagámoslo juntos de todos modos para los que no cacharon tan rápido como hacerlo. Que el rendimiento de mosto sea el 60%, significa que el 60% de kilos corresponden a litros. Por tanto, si en mi 100%, como X es el 60, son 600 litros de mosto teórico. ¿Cierto? En teoría tengo eso. Puede que sí, puede que no. Luego me dicen que remueva un 10%. El sangrado es eso, es literal ir, abrir la llave, sacar ese volumen y removerlo definitivamente del estanque, no vuelve. Entonces 600 sería mi nuevo 100%, como X sería el 10. Y eso es 60 litros de sangrado. Entonces, ¿cuánto me queda en el estanque? 540 litros. Los 600 menos los 60, como bien dijeron por ahí, 540 litros posteriores al sangrado. ¿Para qué se hace este proceso, profe? Buenísima pregunta. ¿Por qué diablos sacaríamos un 10% de producción? ¿Empezaríamos ese 10%? Sí, pues se pierde, sí. Ustedes cuando se hacen el té, se lo hacen en una taza. La taza tiene 200 ml de capacidad. Si te lo hacen en 150, Disminuimos, o sea, ¿cómo te queda el té? más cargado. Más cargado en los tiempos, de hecho, ¿cierto? Y más cargado en términos netos. Eso es lo que uno busca. Con un sangrado uno busca concentrar compuestos de interés, aumentar la concentración, Pero sacrificando cierto porcentaje. conseguimos un vino diferente, al fin y al cabo, más con más color, con cuerpo. probablemente Sí, más sí. cuerpo y más tanino, seguro. Eso es lo que le preguntaba yo, que quiero un vino más espeso, como más grueso, más delgado. En parte puede verse afectado por la ocurrencia de un sangrado. ¿Y qué se puede hacer con esos 70 litros? Claro, uno Yo dice no sé 60 lo mismo. litros, suena como poco, pero igual es harto. Imagínate, sacas de muchos estanques, los juntas todos, tienes, no sé, 5.000 litros. ¿Qué haces con 5.000 litros de mosto? De un mosto que no tiene prácticamente color, que es muy suave, color rosado. ¿Qué podría hacer? Un vino rosado, exactamente. Esa es una opción, tienes muchas más. Puedes agarrar parte de ese sangrado y dividirlo en otros estanques de tinto, en los que no haces sangrado, y son de categoría más bajas, para hacer volumen. Ya, podría ser. Vino en cartón. No necesariamente, No. pero sí gamas más baja. ¿Podría ser cartón? Sí, no necesariamente. O podrías fermentar ese vino con olujos de tintorera y le das más color. O lo fermentas como tal y después le metes vino tintorera. Le das más color. Tienes muchas opciones de... Pues no se pierde, ya. No se pierde. Porque son muchos litros. Nosotros aquí en el ejemplo hablamos de 60 litros. 60 botellas. Claro, por lo bajo son 60 botellas, por lo bajo. Estoy pensando que la botella es de 750. A 3 lucas. Claro, o a 4. Ya, ahora si esto lo multiplicas por 100, pensando como en producciones más grandes, claro, mucha plata. 8 millones. Mucha plata. Entonces, el efecto en general de hacer sangrado impacta en la concentración de compuestos fenólicos, ¿vale? Sean taninos y antocianos. Entonces, si queremos mejorar la expresión de color, normalmente hacer un sangrado podría ser una alternativa, una buena idea.
teniendo en cuenta que sí o sí vamos a castigar la producción. Eso es un hecho. Ahora, ojo, si yo tengo que hacer aplicaciones de producto, o sea, un producto de ácido lactánico, 1 gramo por litro, ¿con qué volumen o con qué valor dosifico? Con el final. No lo hago con los 600 litros, porque voy a estar corrigiendo un monto que voy a tratar distinto después. No lo hago con los 1000 kilos, porque en realidad tengo que hacer la dosificación con base en litros. Por eso. Vale, hayamos hecho o no el sangrado, que es, de nuevo, opcional. Podríamos también llevar a cabo una etapa que, asimismo, es opcional, y la conocemos como maceración prefermentativa. Primero, ¿qué entienden por maceración? Como dejar reposar, ¿ya? ¿Sí? También más o menos lo mismo. Efectivamente es eso. La maceración consiste, tal como bien dijeron, en dejar reposar la parte sólida con los líquidos. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Cuál es la idea de esto? ¿Cuál es la idea de macerar? En este caso, dejar reposar el gorujo con el mosto. ¿Cuál es la idea de dejar reposar los gorujos en el mosto? Perfecto, extraer cosas, compuestos de los gorujos. Se llama maceración prefermentativa, no de gratis, es porque lo que se logra en el fondo es una maceración antes de la fermentación, eso es prefermentativa. Lo que se extrae son fundamentalmente dos tipos de compuestos, mayoritariamente, antocianos y compuestos aromáticos. Entonces, durante cierto periodo de tiempo, mantendremos el tanque a baja temperatura con la idea de poder extraer antocianos y compuestos aromáticos especiales. Para poder hacer esta maceración debimos haber enfriado previamente el mosto. Temperaturas habitualmente más bajas de 8 grados. Siempre menos de 8 que fuera de temperatura. ¿Qué pasa si la fruta está enferma, tiene botritis? ¿Recomendarían hacer una maceración prefermentativa? No. Bien, no, pero no que se vaya a esparcir porque la botritis en realidad muere. Una vez que aparece el mosto, la botritis no es capaz de desarrollarse y muere. Sino que en realidad la botritis traía consigo una enzima que se llama lacasa. Por tanto, la oxidación enzimática se vería súper favorecida. Si la maceración dura una semana, es una semana de oxidación. Bien, entonces, si tenemos piracinas, ¿vamos a querer hacer una maceración prefermentativa? ¿Recuerdan de las piracinas? Compuestos que huelen a algo verde y que son un defecto. ¿Recomendarían hacer una maceración? Jamás, nunca. No, porque también vas a estar extrayendo piracinas hacia el mundo. Entonces, no sería recomendable. ¿Ya? Ni con una enferma, ni con una aroma. Muy Exactamente, tiene que ser fruta sanita en la que necesitemos aumentar el color y la expresión aromática. Eso, principalmente. ¿Qué se necesita? Bajas temperaturas, como les decía por un lado, necesitamos aplicar metadisulfito, es decir, anhídrido sulfuroso, porque debemos prevenir la oxidación.
no solo la oxidación por el aire, sino que también la oxidación enzimática. Recuerden que en la uva también hay poliferol-oxidasa. Ya, entonces, el estanque no debe quedar completamente lleno. Eso también, de hecho, lo conversamos con Taller, o lo vieron ayer en el protocolo. Siempre tenemos que tener un espacio de cabeza, y generalmente oscila entre el 15 a 20%. Eso. ¿Qué contiene eso? Ese espacio que dejamos, aire. ¿Y el aire qué contiene? ¿Y el oxígeno que causa? Oxidación. Por tanto, Oxidación. por tanto tenemos que prevenir la oxidación. ¿Cómo se nos ocurre que podamos prevenir la oxidación por contacto con el aire acá? Sin abusar del anhídrido sulfuroso, por supuesto. La única solución posible. O sea, ahí está tapado, ahí. Una tapita. ¿Tiene que haber aire, sí o sí? O sea, tiene que haber algo ahí. No puede estar vacío ni completamente lleno con un mosto. No, pero me refiero a que se le puede extraer de alguna forma el aire. Y ya, pero si se lo extrae, tienes que poner algo en su lugar. No, pero igual que el espacio vacío, ¿no? Si Vacío. un vacío, ¿no? No una realidad factible en nuestro No. universo inmediato. Es que estamos cubiertos de la atmósfera, entonces está muy difícil. Ya tiramos algo. ¿Qué? ¿Conocen algún gas que sea más pesado que el aire? Ah, No es, pero cerca. Está dentro de los primeros 10 elementos. no nos acordamos. Algo más fácil, ya, un compuesto, ya no un gas, un gas compuesto por un solo elemento, sino que por dos. Y tiene 3 átomos. El dióxido de carbono lo podemos aplicar de forma gaseosa y va a formar una película. Desplazando el aire hacia arriba. ¿Vale? Y esto le va a dar cierto nivel de protección. Ahora, evidentemente, si hay más aire, esto se va a empezar a mezclar y la película empieza a ser cada vez más chiquitita. Por tanto, vamos a tener que estar renovando el dióxido de carbono de manera diaria. Una o dos veces que apliquemos dióxido de carbono al día funciona bien. Otra alternativa, otro gas que pudiese sacar todo este aire, el nitrógeno. Pero puede alimentar El nitrógeno gaseoso no es. No. El nitrógeno que se puede alimentar los microorganismos, al menos en este contexto, es el nitrógeno fijado. ¿Vale? De alguna forma. Sea en aminoácidos, sea en proteínas, sea en amonio. Cualquier forma de esas, sí, pero el nitrógeno diatómico es súper neutro, no reacciona con nada. ¿Vale? Entonces, protegemos ahí de la oxidación, perfecto. Le pusimos sulfuroso para evitar que fermente, impecable. Bajamos la temperatura para evitar que fermente, genial. Además, podemos usar enzimas pectolíticas, que eran estas enzimas que, por ejemplo, en el práctico en algún momento, rompen o favorecen la ruptura de las paredes celulares. Reblandecen la pared celular, por tanto se rompe más fácil y libera más rápido el contenido. Ya, súper, todo eso es fabuloso, lo podría utilizar impecable, ningún problema. Pero, si afuera del estanque tenemos 18 grados y el estanque estaba a 7 grados de temperatura, ¿qué va a pasar con el estanque progresivamente? Se va a ir calentando. Se va a ir calentando por temas de contacto con el ambiente, ¿cierto? Perfecto. El calor se mueve hacia donde hay menos calor. ¿Cierto? Donde hay más, hacia donde hay menos. Por tanto, ¿cómo mantenemos frío ese estanque? Con el alcohol. ¿Se acuerdan de la chaqueta y el licor? Ya, perfecto, súper. Las chaquetas van ahí. Alcohol.
y eso es como un cinturón frío. El problema es que los estanques son grandes, por lo tanto, ustedes miran desde arriba el estanque, la parte más fría Está por alrededor. es lo que está justo en contacto con las paredes, pero lo que está al medio, justo al medio, está más caliente o va a tender a calentarse más fácilmente, porque lo único que le roba calor es el material circundante, y es poco, es lenta la transferencia. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué se nos ocurre? Revolver, impecable, es lo lógico, ¿cierto? Es decir, cuando yo quiero homogeneizar temperatura en algo, cualquier cosa, ustedes revuelven. Cuando le echan un poquito de agua fría al té o al café o a lo que sea, revuelven para que se mezcle, ¿cierto? Ya, pues, pero esto es un estanque de 15.000 litros, 25.000 litros. Está difícil meterse a revolver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar lo que se llama remontaje cerrado, que es lo que viene mencionado en la última línea. Un remontaje cerrado es esto. Sacar y Es un introducir. circuito cerrado de recirculación. Tan simple como tomo una bomba, le conecto dos mangueras, ¿vale? Como la que teníamos en la bodega, exactamente igual. Una de las mangueras la conectamos a una válvula, una llave de la parte baja del estanque, y la otra manguera la tiramos por arriba, por el portalón de arriba. Y simplemente recirculamos el mundo. Es el equivalente literal a revolver. Estamos sacando las partes más frías, que generalmente es la parte baja, que está más cerca de las paredes, y mezclándolo con la parte más caliente, que es la parte central del estanque. Central y superior. Estos remontajes cerrados se realizan un par de veces al día durante la maceración prefermentativa. Se dice que son cerrados porque el mosto no toca el aire, no queda expuesto al ambiente, sino que pasa desde la llave inferior hacia la parte superior, siempre a través de la boca, ¿vale? Y con esto revolvemos el estanque, con eso también aumentamos la extracción de compuestos. Imagínense, se están haciendo el té. Si ustedes mueven la bolsita o la dejan quieta, en esos dos casos, ¿cuál va más rápido la coloración? ¿Y cuándo la mueve? Lo que vimos, ¿cierto? Lo mismo pasa acá. Si nosotros somos capaces de revolver esto, volver a mover la bolsita, básicamente, vamos a obtener una extracción más rápida. Así es como funciona. Preguntas hasta la chicos. Porque hay otra forma de removerlo. Que yo me imaginaba que por dentro iba girando Ya, sí, tipo, es verdad, hay varias opciones. tipo No, lavadora. de café. No te o, voy a mentir. o con una aspa. Me imaginaba yo. No te mentiré. Hay formas. Hay algunos estanques que efectivamente, tal como tú dijiste, muy intuitivamente, tienen unas aspas que se mueven lentamente. Entonces tú puedes programar ese con un motor afuera y lo puedes activar. Sí. Hay otras cosas, como estos estanques que tienen, cada estanque tiene su bomba conectada a la parte baja y devuelve por arriba. También existe, de hecho, en zonas de Estados Unidos donde se usa alto volumen, se usa mucho. Acá en Chile hay también, no mucho, pero hay. ¿Vale? Entonces sí, hay más alternativas. Hay otra que no puse acá que es súper específica en realidad, que es un pisoneador hidráulico. Un pisoneador hidráulico en el fondo es una estructura así como, ¿cachai? Esta herramienta para moler papa de la casa, que es como un mango con una base con agujeritos. Esa es una forma, y otras que son como las conoces. Ahí se nota quién se mete en la cocina. Identificadísimo todo. Existe eso mismo para un estanque. Entonces el estanque está abierto completo y después se le entra una tapa. Pero cuando se abre, el pisón entra y hunde el suelo.
es mucho más delicado. Es lo que van a hacer ustedes durante la fermentación. Ustedes van a ser prisioneros, van a meter la mano así que se van a ensuciar las manos. Bien, eso, ¿alguna pregunta hasta acá, chiquillos? Vale, vamos a alcanzar a hablar un poquito de la inoculación. Yo lo que les quería comentar simplemente. Una vez que ya hemos preparado todo lo anterior, maceramos o no, hayamos hecho los pasos opcionales, sí o no, también, toca pensar en la posibilidad de incorporar levaduras. La incorporación de levaduras es el proceso que conocemos como inoculación. ¿Qué sabemos de la levadura? Bueno, ¿qué conocen? Es la que lleva el pancito. ¿Cómo? Es la que lleva el pancito. Ya, perfecto. Cuando hacemos pan necesitamos levadura. Son organismos vivos. Perfecto. liberan gases. Ya, que ¿Liberan producen gases? gases, Ah, ya. sí. Comen azúcar, sí. Ah, Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos? Delicioso alcohol. Hacer el delicioso y suculento alcohol. hacen. Sí, por supuesto. Ya, la levadura efectivamente es un microorganismo. Microorganismo que de hecho es eucarionte, tiene un núcleo definido. Es un hongo unicelular. Y estas levaduras funcionan muy bien en el ambiente porque se adaptan fácilmente. Son anaeróbicas facultativas, es decir, son capaces de funcionar en ausencia de oxígeno. La levadura que utilizamos nosotros la usamos en formato de levadura seca activa, es decir, una levadura que, como les comenté en el práctico, aquel viene muy sequita pero está viva. Es decir, es capaz de llevar a cabo después todo su proceso vital una vez que la reactivamos. La levadura que utilizamos normalmente es del género Saccharomyces y específicamente es la Saccharomyces cerevisiae. Ya la primera que se menciona ahí. Sin embargo, en algunas condiciones, especialmente de reinoculación, vamos a poder utilizar potencialmente otras del género Saccharomyces, como la Saccharomyces bayanus, que es muy parecida a la anterior, pero aguanta mucho mejor condiciones estresantes, como por ejemplo el exceso de alcohol y las bajas temperaturas también. Son estos microorganismos, las levaduras, las encargadas de hacer la fermentación alcohólica. Y la fermentación alcohólica es un proceso que, al igual que la respiración celular, le permite a la levadura, en este caso, obtener energía. Pero la respiración ocurre, primero que todo, en las mitocondrias, segundo que todo, en presencia de oxígeno. Cuando no hay oxígeno, las levaduras empiezan a degradar gran parte de sus mitocondrias porque ya no las necesitan, las reciclan y empiezan, para obtener energía, a hacer un proceso que ya no ocurre, como les decía, en la mitocondria, sino que ocurre en el citoplasma. Es un proceso mediado por varias enzimas, a través del cual la levadura toma el azúcar y produce energía. Y en este proceso de producción de energía libera dióxido de carbono y el alcohol etílico o etanol. ¿Vale? En el fondo, no es su objetivo producir esto, son desechos metabólicos. Y de manera inmediata, si pensamos en la respiración celular, la respiración lo que genera es dióxido de carbono también, como residuo, ¿cierto? Genera energía y dióxido de carbono. Pero en este caso además se produce etanol, lo cual habla de lo poco eficiente hasta cierto punto que es energéticamente el proceso de fermentación. ¿Por qué? Porque mucha energía se pierde en este etanol. Aquí hay mucha energía de enlace acumulada.
Cuando ustedes consumen alcohol, o una persona consume alcohol, ese alcohol tiene un valor energético. Ahora lo dice por ley, con la cerveza o los vinos, dice cuántas kilocalorías equivale a 100 ml de eso que van a consumir. Y eso implica entonces que ese etanol, que es despedido hacia el exterior, hacia el extraplasmático, es energía en el fondo que la levadura no pudo aprovechar del azúcar, de haber hecho la respiración segura. Bueno, nosotros nos aprovechamos de esa ineficiencia y básicamente nos quedamos con el etanol, ¿cierto? Que viene a conformar lo que entendemos como vino. Todo parte con la glucosa, tras varias transformaciones, lo que se logra es realmente la generación de ATP y buenos reductores también por ahí, y eventualmente la liberación de dióxido de carbono, etanol y la producción de calor. También es un tema importante. La fermentación, dentro de las cosas que libera, es energía en forma de calor. Entonces, la fermentación alcohólica producirá etanol, dióxido de carbono, calor, y además la levadura produce compuestos aromáticos. Pasan varias cosas durante la fermentación. Y esto es importante considerarlo, en el fondo. Existen las levaduras seleccionadas, que son aquellas que yo puedo ir y comprar, de las cuales ya se ha descrito el comportamiento, se sabe cómo funcionan, se sabe lo que producen y cómo fermentan. Esta levadura súper tolerante a bajas temperaturas, a control público, estas otras producen aromas, estas no producen ningún aroma, etc. Sin embargo, está la posibilidad también, y algunos grupos les va a tocar hacer eso, de no inocular, es decir, no agregar levadura, sino que en realidad que ocurra la fermentación mediante los microorganismos que vienen del huerto y que están presentes en la bodega y en el ambiente. A estas levaduras las llamamos levaduras nativas o levaduras salvajes. ¿Vale? Tiene varias ventajas el utilizarlas. Hay que comprender que son muchas especies, no son solamente el género Saccharomyces, sino que hay muchas no Saccharomyces que también están. Y dentro de las principales ventajas que tienen es que a través de una fermentación con levaduras nativas se consigue normalmente mayor complejidad aromática. ¿Qué es lo que pasa? Parte un grupito, una especie de levadura fermentada. Bien, ¿vale? Es decir, agarra rápido el ambiente, pero la fermentación en términos de alcohol avanza lento. Y esta especie de levadura produce hartos aromas. Se empieza a producir más alcohol, se llega a los 2,5 grados y la levadura no puede funcionar más, que se muere simplemente. Así que sigue otra especie diferente, y empieza a producir algo de alcohol y compuestos aromáticos. Llega a cierta concentración y se muere. Después tiene más alcohol, es más tóxico en medio, viene otra población y así. Hay varias sucesiones, que pueden ser generalmente 3 o incluso 4 ciclos. Finalmente son las Saccharomyces que están presentes ahí las que terminan la fermentación. Pero en todo el proceso previo hubo transformaciones distintas a las que podía lograr una Saccharomyces. Y aparecen un montón de compuestos aromáticos que son favorables, la mayoría de ellos. Sin embargo, al ser poco controlada la población existente, no tenemos cómo reproducir esa fermentación. Es decir, lo que logré hoy día quizá no lo logre el próximo año. De la misma forma, porque la población puede haber variado. Pueden aparecer algunos compuestos aromáticos desagradables, especialmente cuando la población de levaduras a la que le toca seguir fermentando se demora en comenzar. Eso le da tiempo a las bacterias para que actúen y generen desviaciones. Y generalmente, no siempre, pero generalmente son menos eficientes en el uso del nitrógeno. Así que tenemos que suplementarlas un poquito más. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Cómo es complejo? La levadura no
Bien, y con esto yo creo que terminamos, que son los factores que afectarán el desarrollo de la fermentación. Básicamente el desarrollo de las levaduras, luego el desarrollo de la fermentación. Contenido de nitrógeno, el famoso FAN o YAN. ¿Cómo apuntar a lo mismo? El contenido de nitrógeno determina finalmente la cantidad de biomasa que se puede producir. Si hay suficiente nitrógeno que la levadura pueda consumir, las levaduras se van a reproducir todo cuanto puedan. Lo cual es muy favorable porque significa que asegurando una gran biomasa logramos terminar bien la fermentación. Si son poquitas levaduras, la progresión de la fermentación va a ir más lenta. Esto más o menos como podríamos graficar la dinámica poblacional dentro del proceso fermentativo respecto de las levaduras. Vemos varias fases. Podemos identificar fácilmente 1, 2, 3, 4 y 5 fases, ¿vale? Durante el proceso fermentativo. La primera fase, esta primera etapa, es una etapa de adaptación, que corresponde a las primeras horas desde que la levadura ingresa en el medio y empieza a reconocerlo. Se adapta respecto del contenido de azúcar, de algunos limitantes, por ejemplo, a la temperatura, y es como un pequeño lag que tiene antes de iniciar su reproducción. Tiene algo de La palabra. Esto normalmente es cortito, dura unas 12 horas aproximadamente. Pero si las condiciones son muy extremas, mucho azúcar, o hay mucho sulfuroso, o muy baja la temperatura, esto se alarga. Se alarga. Si nosotros inoculamos o preparamos la levadura de una manera eficiente, también se va a alargar. Luego, ¿qué vemos en la fase 2? En la fase 2 vemos una multiplicación exponencial. La población se dispara de golpe, ¿vale? Acá lo que está ocurriendo es que de manera súper activa la biomasa está creciendo gracias a la presencia de nitrógeno y a la posibilidad que tienen de reproducirse, que normalmente en esta etapa la levadura consume oxígeno, el oxígeno que pueda estar disuelto en el mundo. Eso favorece mucho la propagación o la multiplicación celular. Luego, en la fase 3 es una fase de, que podríamos llamar meseta, donde la población es relativamente estable, es decir, la cantidad de células nuevas que se genera alcanza a compensar súper bien la muerte celular de las otras, para luego llegar a una fase de declive poblacional, donde la cantidad de nitrógeno que hay disponible es cada vez más baja, hay menos azúcar, hay mucho más alcohol, por tanto la producción de células nuevas es muy baja y la muerte de células al contrario es muy alta. Y finalmente llegamos a una fase 5 donde vemos que la población de levaduras va acercándose progresivamente al cero sin tocarlo en mucho tiempo. El día de la levadura son capaces de aguantar muchos meses en el vino de manera activa. Y esto lo vamos a colocar como fase de latencia. Una instancia en la que ya no hay alimento, pero las levaduras pueden permanecer vivas un tiempo.
un tiempo largo, 36 meses probablemente. Entonces, cuando decimos que el oxígeno sí afecta, la disponibilidad de oxígeno sí afecta al desarrollo de la fermentación o de la elaboración de levaduras, nos referimos al impacto que tiene en la multiplicación, especialmente en este segmento, como está por ahí. ¿Vale? Después, por más oxígeno que le metamos, el impacto que tiene es cada vez menor. Bueno, ya hablamos de temperatura en algún momento, pero mientras más alta la temperatura hasta cierto punto, más rápida la fermentación, más rápida la multiplicación celular también. En un vino tinto, les comento inmediatamente, el rango de fermentación es generalmente entre 25 a 28 grados Celsius. Fermentan relativamente alto en cuanto a temperatura. Bien, preguntas chiquillos hasta acá. Ojo, solo van a subir. Si hay poco nitrógeno, la población de levaduras no alcanza a reproducirse tanto, por tanto esto se extiende en el tiempo, se hace más lenta la fermentación. Las temperaturas afectan la velocidad de fermentación, así como también la velocidad de multiplicación. Contenido de azúcar inicial del mosto, si es muy elevado, hace que esta fase de adaptación se extienda. Le cuesta más adaptarse a ese estrés. Y eso va a significar, si hay más azúcar, va a haber más alcohol, ¿cierto? Y más alcohol significa que el medio se volverá tóxico más temprano. Por lo tanto, claramente la población va a decaer más temprano. Y va a ser una fermentación probablemente más larga. Y la presencia de anhídrido sulfuroso, evidentemente, siempre inhibe el desarrollo de los microorganismos, tanto hay que ser muy cuidadosos cuando nosotros vayamos a inocular, asegurarnos que no haya mucha aplicación de anhídrido sulfuroso previo, fuerte, porque de lo contrario va a demorarse mucho tiempo en comerse. Bien, pregunta hasta acá. Bien. Yo tomo un litro de mosto de la parte de la etapa de la receta, ¿lo puedo agregar a otro mosto que está sin inocular? Sí, no. ¿Y cuánto tendría que ser la relación Muy difícil tu pregunta. Eso tienes que calcularlo, en realidad. No es que yo te pueda decir tantos litros. un 10%? Tú tienes que asegurar que en el mosto logremos una población de entre 3 a 6 millones de células por ml. Más o menos. Entonces tiene que ser un conteo de levaduras previos. Y con eso tú dices ya, yo le tengo que poner aproximadamente cuántos cilindros. Que no es tan sencilla responder. En algunas ocasiones nosotros podemos hacer lo que se llama pie de cuba. Y el pie de cuba es básicamente una sopa rica en levaduras. Es mosto, o bien, son levaduras a las que le he ido agregando mosto para hacer que se multipliquen. Entonces, yo hago un conteo de levaduras de ese pie de cuba y digo ya, tenemos tantos millones de células por ml, entonces para inocular estanque A, estanque B, estanque J, tengo que aplicarle tantos litros a cada uno. Así se hace. Y para hacer un conteo, eso no se hace, hay que llevarlo al laboratorio Pues es relativamente simple el procedimiento. Se toma una muestra, se hace una dilución y se hace un conteo bajo el microscopio con una placa que es especial para eso y me permite hacer conteo más fácil por cuadrado. Sí, pero no es un procedimiento difícil, tiene que ser muy riguroso. Esa parte de microbiología no la alcanzamos a ver tan en profundidad porque en realidad es más avanzada, pero en el estricto rigor es algo un poquito de práctica cualquiera podría hacer. A mí no me gustó, pero
ver si puedo responder tu pregunta de manera clara. Ya 1. Recibimos acá recepción y proceso. Aquí desplayamos todo el mismo tiempo. Aquí enfriamos, ¿cierto? Aquí la temperatura quedó de 2 grados Celsius. Y mantuvimos en maceración prefermentativa hasta acá. Todo este tiempo fue maceración prefermentativa. ¿Sí? Mantuvimos frío para que la cuestión no empezara a fermentar y me permitiese extraer más color y más aromas. Por eso mantuvimos frío. Luego, en este punto, yo subo la temperatura aproximadamente 20 grados Celsius. Inoculo, pongo las levaduras y empieza la fermentación alcohólica, que va a ocurrir entre 25 a 28 grados Celsius. Tal cual, sí. Es súper opcional. Yo perfectamente podría el mismo día, aquí, cuando hice la recepción de calidad molienda en Cuba, ahí podría inocular. Y no frío ni una cuestión. Y empieza a fermentar al tiro hasta 25 y 28. Sí. ¿Qué más? ¿Alguna otra preguntilla por ahí? Que me surja. Ya, la próxima semana, entonces, vamos a tener una evaluación, la primera evaluación. Esa primera prueba tiene que ver con todo lo visto hasta la semana pasada. Hasta maquinaria. Sí, hasta el práctico de ayer, de hecho, se me cabeza esto que vimos hoy día en teórico, lo entendí. Lo de hoy día, lo entendí. Este ya es de la segunda unidad. ¿Y profe, entonces lo que vemos en los prácticos también entra en el profe? Sí. O sea, los cálculos y eso que hicimos también. Profe, de desarrollo alternativo aplicado. Desarrollo con preguntas de desarrollo. Yo creo que puse más de desarrollo, pero por eso. El informe de identificación es hacia el final del semestre. Bueno, porque se dedica la semana 16 y 17 se entrega. ¿Qué cosa? El informe de identificación. No, hay tiempo. Hay tiempo para eso porque tienen que pasar muchas cosas todavía. Recién, parte de lo que hicimos ayer, eso va en el informe. El protocolo de higienización. Pero aún no